Buen día a todos, a todas. Bueno, comenzamos con la clase del día de hoy. Quien tengan que exponer, por favor, comiencen. Buen día, profesor. Buen día. Sí, buen día. Buen día. ¿Comenzamos? Sí. Bueno, yo arranco con el tema de sociedad comercial, que según lo determinado en la ley 19.550, habrá sociedad comercial si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos por la ley, se obliga a realizar aportes para aplicarlos en la producción o el intercambio de bienes y servicios, participando de las ganancias y soportando las pérdidas. Sus elementos básicos o constitutivos son el del el capital social, el de tener una o más personas que lo formen, la obligación de aporte, tener un objeto social que sea determinado, preciso, lícito y posible. Y luego no sé si quiere que le nombra también los elementos, es decir, el local, domicilio social, el nombre. No, en función a los presupuestos del artículo 1. Habrá sociedad, dice la ley. La ley no dice habrá sociedad comercial. Habrá sociedad comercial si uno. No, habrá sociedad si uno. Habrá sociedad. Habrá sociedad. Sí, habrá sociedad. No hay sociedad comercial. Sí. Habrá sociedad. Sí. También dice que la sociedad unipersonal solo podrá constituir como sociedad anónima. Y por último, la tipicidad, que se clasifica según el rol de la persona en la formación de la sociedad y durante su vida. Están la sociedad de personas con la sociedad colectiva, en comandita simple, la de capital e industria. Luego están las sociedades en cuotas o también llamadas intermedias, en las que se encuentra la sociedad de responsabilidad limitada. Y por último, las sociedades por acciones, cuáles son la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Y con eso también. Usted me dijo que no sé si quiere que le explique la responsabilidad de cada uno. O... No. ¿Y qué es la tipicidad? ¿Quién habla de la tipicidad? Yo busqué en el libro y decía la clasificación según el orden en los términos sociales de la sociedad. Y después me saltaba con la clasificación esa de la primera según las sociedades de personas, las sociedades intermedias y las sociedades de capital. Y ahí terminé esos 3 temas. ¿Tu compañera Ovelar Lourdes no está? Sí, está. Sí. Bueno, yo voy a hablar de la atipicidad, que es cuando la sociedad no se adapta a uno de los tipos previstos por la ley. De este modo queda regida lo que está establecido en la sección 4, que es lo que son las sociedades irregulares y esencialmente las de hecho, es decir, aquellas sin contrato escrito. Es la falta de adecuación, la tipicidad es la falta de adecuación de la conducta al tipo penal, si la conducta imputada no reúne todos los elementos del tipo penal. No, eso para también la sociedad. Voy a hablar de la... ¿En qué contexto estás hablando de eso? ¿Del tipo penal? ¿Qué tiene que ver el tipo penal o con sea, la cuando parte la sociedad no
no se adapta a uno de los tipos previstos por ley. Ah, eso es otra cosa, pero la parte penal no tiene nada que ver acá. Ah, bueno. Y la personalidad jurídica es la personalidad diferenciada. Tiene una personalidad distinta a las de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica. Las sociedades comerciales son personas jurídicas privadas, a las que la ley ha concedido personalidad jurídica para que puedan ser titulares de derecho y puedan contraer obligaciones, constituyendo un ente diferenciado de los socios que la integran. Tienen su propio capital y patrimonio distinto al de cada uno de sus socios y de todos en conjunto. Tienen nombre y domicilio. Pueden estar en juicio y pueden causar daños y perjuicios causados a terceros, tanto por acción de sus representantes o empleados. Ese era mi tema. Bueno. En verdad que a las exposiciones le faltó bastante contenido, ¿eh? Muy expresos fueron, pero bueno. Traten de precisar más para el examen porque es un poco más profundo el tema. Primero que no abordaron qué es la tipicidad. Para ubicarnos tenemos que saber qué es la tipicidad. Y en concreto y en función de ello para saber qué es la atipicidad, lo contrario a ello. Si bien el concepto de tipicidad no surge de la ley, pero yo en clase les di el concepto de tipicidad. Tal así que repetí como 3 veces como para que anotaran. Y les dije, y vuelvo a repetir de nuevo, la tipicidad. Primero le ubiqué en qué contexto es el régimen jurídico, porque es fundamental para entender en función de ello la tipicidad. En primer lugar, les recordé de que tenemos las leyes que son leyes imperativas o supletorias. Las leyes imperativas son aquellas que están impuestas en función a un interés general, que son las leyes de normas de orden público. Ahí fui que le contextualicé que el régimen o estatuto societario regulado por la Ley General de Sociedades, la 19.550, aún con la modificación introducida después de la unificación del Código Civil y Comercial, es una norma o un régimen de orden público. ¿Qué quiere decir de orden público? Que son normas donde el legislador al momento de dictarlo tuvo en cuenta el interés general, económico, social, y por lo tanto no pueden ser derogados por las partes. Ahí está la diferencia sustancial entre una norma de orden público y una norma supletoria. Las normas supletorias son aquellas que suplen la voluntad de las partes de aquellos que no hayan acordado en un contrato, en un convenio. En cambio, en el régimen de sociedades, los acuerdos de voluntad no pueden suplir nunca las disposiciones legales de orden público. Y esto es importante entender porque en función de ello vemos lo que es la tipicidad marcada en el régimen jurídico de esta ley, particularmente cuando se sigue la clasificación que contiene la ley de las sociedades. Recordé que la ley 19.550, esta ley general de sociedades, al quedar unificada desde la vigencia del Código Civil y Comercial por la ley 26.994, produce como efecto legal que desapareció las sociedades civiles que preveía antes el Código Civil. De allí es que hoy ya no hablamos más de sociedades comerciales. En ninguna norma referente al régimen hablamos de sociedades comerciales. Hablamos de sociedades, porque ya no existe esa distinción que había antes de la unificación
entre sociedades comerciales, que regulaba la ley 19.550, y las leyes del Código Civil, que regulaba la sociedad civil. Hoy, al estar unificado, tenemos un solo régimen en común para las sociedades, según lo que prevé este régimen de la 19.550. En función de ello, les dije que la tipicidad era el conjunto de normas jurídicas y de principios de orden público que regula o establece la estructura de la organización, funcionamiento y responsabilidad de las sociedades. Entonces, la tipicidad constituye ese conjunto de normas jurídicas de orden público que regulan o establecen la estructura de la organización, funcionamiento y responsabilidad de las sociedades. En función de ella se determina que cada uno de los tipos sociales o formas que se puedan adoptar como sociedades tienen que estar constituidos siempre en función de lo que establece la ley para cada sociedad que se va a constituir. No podemos salir de la estructura jurídica en cuanto a organización, en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la responsabilidad que está contenido para cada sociedad. Y cada una de esas sociedades es lo que conforma el tipo que está descrito en la ley. Comparativamente, en el sentido de tipicidad, pero no tiene nada que ver, en varias normas del derecho se habla de tipicidad. Por ejemplo, como en las normas penales, que hablan de la descripción de una conducta como antijurídica ilícita penal. Pero eso es comparativamente, no tiene nada que ver con el régimen de sociedades. Entonces, cuando aludimos o referimos a la tipicidad, es que la misma debe adecuar la constitución societaria al tipo previsto, porque cada tipo previsto, como sociedades que vamos a ver seguidamente, vamos a encontrar que tiene una estructura de organización donde está dispuesta por ley cómo funciona, es decir, cómo está organizada en cuanto a sus órganos. Recordemos que las sociedades, como persona jurídica y sujeto de derecho que le embiste de personalidad la ley y conforme a lo que es el régimen de persona jurídica del Código Civil y Comercial, de a partir del artículo 141 del Código Civil y Comercial, que se aplica también por ser las sociedades personas jurídicas privadas, tiene una tipología donde le diseña la ley una estructura para que en función a esa estructura esté organizada la sociedad según la ley lo establezca. Que tiene un órgano de administración, que tiene un órgano de gobierno, que puede ser como en el caso de la sociedad anónima, ese órgano de gobierno es la asamblea o reunión de socios, como son en las otras sociedades. Tiene un órgano de fiscalización para ejercer el contralor de la sociedad. Y todos los tipos sociales previstos en la ley de sociedades se asienta particularmente sobre una base de lo que es la responsabilidad del socio, que hace al régimen de la tipicidad. Y de allí se confluye de que aquellas sociedades que no cumplen con los elementos esenciales tipificantes, hoy por este régimen jurídico ya no son más nulas, es decir, no sopesa la sanción de la nulidad como disponía el régimen anterior de la 19.550, sino que aquellas sociedades que se quiera constituir y no reúnen los elementos tipificantes esenciales para el tipo, pueden, y se les reconoce por la ley personalidad jurídica
deben tener un contrato, y los ubica en la sección cuarta. Algunos dicen que es como una sección residual del régimen social donde allí van a parar todas aquellas sociedades que se constituyen libremente. Por eso algunos autores hablan de sociedades que se constituyen libremente. Quiere decir que allí van a parar, por decirlo así, para que entiendan, todas aquellas constituciones de sociedades que no lograron integrarse conformando con o conformándose esa sociedad con los elementos no esenciales que se requiere para un determinado tipo. Si nosotros quisimos formar una sociedad de responsabilidad limitada, pero no logramos conformar en su estructura jurídica como dice la ley de sociedades para la SRL, no sopesa ya la nulidad como era antes, que te decía, no se puede, si vos constituyes esto, la sociedad va a ser nula. No, te dice, bueno, vos no pudiste formar la sociedad de responsabilidad limitada, vas a ir al esquema jurídico que está en la sección cuarta, que hablan de las sociedades libres o de las sociedades no constituidas, según la tipología de los que debe integrarse por la falta de los elementos no esenciales de la sociedad. Bueno, vamos a seguir. En la clase pasada estuvimos viendo una serie de institutos que son propios del régimen de las sociedades en lo que respecta a esta unidad 8 sobre la transformación, fusión y escisión. Habíamos mencionado en ella uno de los institutos que era la transformación, que prevé nuestro régimen de a partir del artículo 74. Y en este artículo 74 la ley nos da una definición, más que una definición, o es un concepto, pero que nos lleva a la descripción prácticamente de los aspectos sustanciales que hacen de relevante para la sociedad cuando entra en su proceso de transformación. Y vemos que hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. No se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. Ese es el principal efecto que produce el régimen de la transformación. Es decir, que para llevar el proceso de transformación de una sociedad, necesariamente tenemos que tener una sociedad constituida. Por ejemplo, queremos transformar una SRL en una sociedad anónima, o viceversa. Queremos transformar una sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada, porque tenemos otro tipo de inversión, porque la sociedad pasa por otro proceso económico de una pequeña unidad económica. Si en el caso de una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada la que queremos transformar, queremos adecuarnos al mercado de capital o de producción, entonces queremos tener una sociedad que sea mucho más beneficiosa para desarrollar la actividad económica, productiva, comercial. Entonces, vamos al proceso de la transformación. Transformar una sociedad no significa que estemos creando una nueva sociedad. No quiere decir que cerramos una sociedad, por decirlo así, cancelamos una sociedad y llevamos hacia otra sociedad. No, sino que transformamos, mutamos, cambiamos una estructura societaria tipificada por la ley, de acuerdo a la sociedad que tenemos
constituida al momento que transformamos, y llevamos hacia esa nueva conformación de la sociedad en su transformación. Entonces, hay transformación de la sociedad cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos, siempre dentro de respetar la tipología societaria distribuida en nuestra ley, ya sea como sociedades de personas o de interés, sea como sociedades mixtas o como sociedad de capital, que es la sociedad más pura que aquí tenemos, que es la sociedad anónima. La transformación es siempre cambio de estructura, que bien puede estar motivada en nuevas necesidades, como le dije, de organización, es decir, para darle nuevo esquema organizativa desde el punto de vista de la empresa, que generalmente es una de las razones a veces por las cuales los socios deciden readecuar la empresa desde una perspectiva económica, de una perspectiva financiera o productiva o de comercialización, cual fuera el motivo por el cual deciden llevar el proceso de la transformación. O como también por el imperativo de ciertas circunstancias legales que puedan darse. La ley adopta en esta sección 10 lo que es el régimen que recientemente hemos visto, que es la disolución y la liquidación. ¿Sí? Recuerdan ustedes que en los temas que anteriormente abordamos estos tres institutos que eran la resolución parcial, la disolución y la liquidación. En lo que respecta a la disolución, veíamos que necesariamente la disolución es como la antesala de la liquidación, pero impacta en la sociedad. Pero acá, en estos esquemas que vamos a ver, en la transformación, escisión, fusión, vamos a ver de que el paso que da la sociedad es de transformar, en este caso en particular de este Instituto de la Transformación, que es justamente la de mutar, la de cambiar, pero sin que se produzca el efecto de lo que respecta a ese proceso liquidatorio. Porque justamente si hablamos de un proceso liquidatorio, estamos hablando que estamos indefectiblemente cancelando la sociedad. A través de este instituto, eso es lo que no se opera. No es que vamos a cerrar, por decir así, una sociedad y vamos a crear, sino no tendría sentido que estemos hablando de estos institutos, ¿cierto? Porque si vamos a liquidar una sociedad para crear una nueva sociedad, iremos por el procedimiento de la liquidación, de la disolución previamente, y luego de la liquidación, y estaríamos conformando una nueva sociedad. No tendría sentido, fin, en el ordenamiento jurídico, contar con estos institutos de la que estamos viendo. En cambio, con la transformación no producimos eso. Es decir, sobre la misma sociedad, transformamos esa sociedad en otra sociedad. Y la ley establece para la transformación las pautas jurídicas para que se lleve adelante esa transformación. Y en primer lugar, como vimos, como aspecto central de que contiene todo régimen societario y que justamente por eso es importante saber de qué se trata la tipicidad, es la responsabilidad de los socios, porque es uno de los pilares sobre el cual se asienta el régimen estatutario de la sociedad y particularmente de lo que regula la Ley General de Sociedades, por la 19.550, que uno de sus pilares, uno de sus cimientos, esto es como una casa, como un edificio, se construye sobre un cimiento que es lo que le mantiene al inmueble en su construcción. Bueno, acá uno de los pilares del sistema jurídico, del microsistema jurídico que prevé nuestra Ley 19.550, está sobre la base de la responsabilidad.
La responsabilidad de los socios es uno de los ingredientes sustanciales que asienta a lo que respecta a todo el andamiaje legal que tiene el régimen de las sociedades, de los distintos tipos de sociedades que contiene nuestro régimen legal. Y en esa particularidad, entonces, vemos que en el artículo 75 señala que la transformación no modifica, obviamente, porque como no estamos liquidando la sociedad, no va a tener incidencia sobre la sociedad, y por eso el artículo 75 dice que la transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios en aquellas sociedades que las son constituidas sobre este régimen societario, que ya vamos a ver que esas sociedades son las sociedades comandistas simples, la capital industria y otra sociedad más. Vamos a ver que aun cuando se traten de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente. Entonces vemos que en razón a lo que está dispuesto en esta norma, vamos a ver entonces que en función a esta norma se prevén los efectos de la transformación respecto a la responsabilidad por obligaciones anteriores en beneficio del interés de los terceros que contrataron con la sociedad anterior, teniendo en cuenta la eventual responsabilidad solidaria ilimitada que entonces afectaban a los socios. Es decir, que si nosotros transformamos una sociedad colectiva que tiene asentado particularmente una responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria, y pasamos a otro esquema de sociedad, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada que no tiene ese esquema de responsabilidad, no le va a afectar para las obligaciones anteriores contraídas. Los socios responderán de acuerdo a lo que era la anterior sociedad. ¿Por qué sucede esto? Y por una cuestión prácticamente de lógica normativa, porque el Instituto de la Transformación, como les dice, el alcance que tiene en la ley no conlleva a la disolución ni a la liquidación de la sociedad que haga desaparecer por ella. Entonces, por eso subsiste este esquema de la responsabilidad. Y de esta manera entonces vemos que va a haber esa responsabilidad en este esquema, que también es concordante en lo que dispone el artículo 76, responsabilidad por obligaciones anteriores. Si en razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores, esta es a la inversa, a la transformación, salvo que aceptan expresamente. Es decir, que si nosotros venimos de otro esquema jurídico societario, por ejemplo, transformamos una SRL que tiene una responsabilidad limitada a una sociedad colectiva que tiene un régimen de responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria, esa transformación de una sociedad, de un modelo de sociedad de la SRL a esta colectiva, no le va a implicar que por las obligaciones anteriores, cuando todavía teníamos la sociedad de responsabilidad limitada, no va a responder el socio por aquellas obligaciones antes de la transformación, de acuerdo al esquema de responsabilidad que establece el nuevo modelo societario. Es decir, de manera ilimitada, subsidiaria, solidaria. Se da entonces en los dos fenómenos que produce el efecto de la transformación, siempre se mantienen las responsabilidades
anteriores, no producen efectos o impacto en el régimen de la responsabilidad. Entonces, eso es fundamental tener en cuenta para comprender esto que es el esquema legal de la transformación que nuestro ordenamiento jurídico prevé. Y en el artículo 77, la ley establece un orden, un presupuesto de todos los recaudos o requisitos que deberán necesariamente que cumplirse para llevar el proceso de la transformación. En primer lugar, para que haya transformación, como dice la norma, debe haber un acuerdo de socios, un acuerdo unánime de los socios, salvo que exista algún pacto en contrario o que, de acuerdo por el tipo de sociedad, disponga lo contrario. Pero en principio debe haber un acuerdo de socio de manera unánime que decida producir el efecto de la transformación. Obviamente que para transformar una sociedad desde un punto de vista económico, financiero, debemos conocer qué es lo que tenemos económicamente para transformar. Porque como si bien no disolvemos la sociedad, pero hacemos un cambio, una mutación social, donde sobre todo va a tener una gran incidencia en el punto de vista del capital social y particularmente desde lo económico y financiero. O sea que para transformar necesitamos tener precisión, certeza de cuál es el estado económico, patrimonial, financiero que está la sociedad en el momento que vamos a llevar este proceso de transformación. Entonces, otro de los requisitos es la confección de un balance especial. Un balance que debe ser cerrado a una fecha que no exceda de un mes a la del acuerdo de la transformación y puesta a disposición de los socios en la sede social que con no menos de 15 días de anticipación de dicho acuerdo. Se requiere la mayoría establecida para la aprobación de los balances de ejercicio. Recuerden que el balance es lo que nos refleja el estado contable entre el activo y el pasivo. A través del balance nos refleja ese estado contable de saber qué es lo que tenemos, si tenemos más crédito, si tenemos más deuda, si está saneada las finanzas de la sociedad, si hay un equilibrio financiero, qué márgenes de manejo financiero tiene la sociedad en función a todos sus ingresos y egresos que tienen en función y de acuerdo a la actividad que la sociedad realiza. De allí entonces es importante contar que para producir el efecto de la transformación tengamos que hacer necesariamente un balance. Debe existir el otorgamiento, obviamente, del acto que instrumente la transformación, es decir, ya hemos visto que se requiere la decisión unánime de los socios, excepto pactos en contrario de otros que dispongan la ley, y tenemos que instrumentar la transformación por el órgano competente de la sociedad, de que se transforme la concurrencia de los nuevos otorgantes, con constancia de los socios que se retiren. Obviamente que este es el momento que cuando se tomó la decisión unánime, los socios que no quieran continuar, obviamente que se van a retirar. Nadie puede obligarle a nadie a seguir en una sociedad en cuyo esquema jurídico ya no le parece que querrá continuar o no como socio. Obviamente que en ese otorgamiento, ese instrumento, debe estar algo que ya les mencioné cuando comenzamos a hablar de sociedades, que les dije que el núcleo central, duro, como la columna vertebral de la sociedad, ¿cuál es? El capital. Entonces, en ese acto que se instrumente hacia la transformación, tiene que estar determinado y representado el capital, porque el capital es la base fundamental
sobre la cual gira la sociedad. Si nosotros no tenemos especificado el capital social, no podemos comenzar a transitar como movimiento económico-financiero societario. Y cumpliendo con las formalidades, obviamente, del nuevo tipo societario adoptado. Yo ahí, como va a haber transformación, como ya hemos visto, la tipicidad es tan sigilosa en esto que nosotros no podemos continuar con cualquier modelo de organización societaria. Tenemos que tener siempre la directriz en la transformación en el esquema jurídico que adoptamos. Que si decimos vamos a ir de una SRL a una comandita simple o a una colectiva, pues allí esa es la directriz que tenemos que organizarnos según cómo requiere ese tipo de sociedad y no variar de ella, porque de lo contrario no vamos a producir el efecto de la transformación y nos vamos a ir hacia, entonces, si no llegamos a una adecuación correcta de la sociedad, nos vamos a ir camino a la sección cuarta como sociedades libres, que seguramente puede ser que ese no sea el fin que tengan los socios al decidir la transformación. Obviamente se requiere también la publicación por un día en el diario de publicaciones legales que corresponde a la sede social, su sucursal. En ese aviso debe contener la fecha de la resolución social, la fecha del instrumento de transformación, la razón social o denominación social anterior y las adoptadas, los socios que se retiran y que se incorporan, el capital que representan. Recordemos de que cuando la transformación afecte los datos a que se refiere el artículo 10, la publicación debe determinarlo, y también la inscripción del instrumento en copia del balance firmado en el registro público. Es decir, todo esto son componentes a estos requisitos que ineludibles deben estar. Es decir, la publicidad, como hemos visto, en principio es lo que orienta en el régimen del derecho comercial, en el derecho mercantil, es justamente primero para dar publicidad de los actos del tráfico de los negocios en el comercio o en las relaciones mercantiles que trasciendan hacia el conocimiento de los terceros con quien el comerciante, el empresario, la sociedad en este caso, tenga vínculos. Por eso la importancia de la publicación. Bueno, y acá juega entonces un papel preponderante, relevante, como le dije, la publicación que debe hacerse en el registro público de comercio con su inscripción del acto que instrumenta justamente la transformación, porque es la que va a conllevar para que la misma pueda ejercerse la oposición hacia los terceros, y de allí entonces eso se conjuga
con esa exigibilidad que impone esta norma que vimos respecto a la publicación de los mismos. Obviamente, como les dije recientemente, todo proceso de transformación, siempre habrá que, por allí, algunos socios no tengan interés en continuar la sociedad por cualquiera de las circunstancias personales que pueda tener. Obviamente, ese socio podrá retirarse de la sociedad. Y es el efecto justamente del receso que establece la ley para la transformación del artículo 78. En los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes tienen el derecho del receso. El receso es la desvinculación voluntaria que puede realizarlo el socio desvinculándose de la sociedad, sin que esto afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas como socio de la sociedad anterior a la transformación y hasta que la transformación sea inscrito en el registro público. Este derecho, dice la norma, debe ejercerse dentro de los 15 días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto. Entonces, cualquier socio que no haya formado parte de la voluntad, que es cuando se exige la unanimidad, o que los socios que hayan votado en contra o que tengan ausente en el momento de que se ha decidido la transformación social, allí entonces podrán ejercer este derecho. Y obviamente, como sabemos que esa calidad de socio le inviste una serie de derechos, deberes y obligaciones, se deberán mantenerse hasta que la transformación sea inscrito en el registro público. Y también vemos que luego, después de ello, como todo socio que es titular de derechos, tanto como parte de los aportes que haya hecho de la sociedad, de los beneficios que conlleva en su calidad de socio y las pérdidas también que soporta en función a la sociedad, el reembolso de las partes de los socios recedentes se harán sobre la base de ese balance de transformación que se ha efectuado como parte de llevar a cabo este proceso de transformación social. La sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada, los administradores garantizan solidaria y limitadamente a los socios recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso. Bueno, estos son entonces uno de los aspectos sobre los cuales debe cumplir una sociedad cuando decide tomar este camino de la transformación de la sociedad. Y luego tenemos el otro instituto, que es la fusión y la escisión. La fusión y escisión tienen otros mecanismos para otro proceso de decisión que se adopte llevar a la sociedad. Y también tienen sus, así como indicamos en materia de la transformación, las conveniencias en la que una sociedad, a través de sus socios, decidan llevar este proceso de lo que es la fusión, de lo que es la escisión de la sociedad. A veces la dinámica del mercado, particularmente en estos tiempos donde se producen grandes cambios de movimiento de capital, de inversión, de desarrollo económico, de mayores o mejores estrategias o posicionamiento de inversión dentro del mercado, hace que a veces las sociedades tengan que ensamblarse o tengan que consolidar otro esquema de flujos de mayores inversiones económicas y requieren a veces
mejor o buscar una mejor competitividad, o se dan cuenta de que en el mercado deben llegar con una mayor competitividad, que a lo mejor a veces en las estructuras económicas financieras que están teniendo desde la sociedad no le permite afianzarlo. Entonces deciden agruparse, vincularse con otras sociedades para buscar ese posicionamiento en el mercado, para buscar afianzar hacia las inversiones, consolidar a veces esa oferta de los productos, de los bienes, de los servicios que llegan al consumo o que llegan al mercado de proveedores también, porque no todas las empresas o las inversiones económicas están destinadas a producir bienes de consumo o de servicios, también son a veces intermediarios en las cadenas productivas, proveyendo de materias primas o de bienes que son utilizados por otras transformaciones económicas que se llevan como parte de los emprendimientos. Entonces a veces requieren que todas esas unidades económicas necesariamente deben tener un respaldo jurídico. Y el respaldo jurídico le provee siempre el régimen legal de la sociedad. De ahí entonces vemos que se produce pueden utilizar cualquiera de estas alternativas que vemos a partir del artículo 82, que es sobre la fusión y escisión. Que también a través de este instituto de la fusión y escisión se da lo que es el cambio estructural en cuestión que corresponda a este fenómeno de la concentración de la empresa. Recordemos que la fusión y la escisión, en función a lo que recientemente les mencioné, cuál puede ser los motivos por los cuales deciden ir hacia el camino de la fusión y la escisión, está en concentrar a la empresa, es decir, buscar una mayor unidad de concentración de la empresa como unidad económica, en donde ella se afiance más y ubique un mejor posicionamiento dentro de los mercados donde desarrolla. El artículo 82 señala, en este sentido, que hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven. Aquí vemos que vamos hacia un esquema de la disolución, pero no en el esquema de la disolución que hemos visto en el anterior tema, que como antesala es del proceso de liquidación, sino que hay un interregno en ese proceso de la disolución, porque la misma norma dice, hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse. Aquí es donde vamos a notar la principal diferencia del efecto jurídico instituido por este régimen de la fusión y escisión, que lo diferencia sustancialmente del régimen común que tiene el ordenamiento jurídico en lo que respecta a este instituto de lo que es la fusión y de lo que es la escisión. Vemos que se disuelve, ¿sí? Por eso hizo énfasis en el cambio de estructura de la sociedad. ¿Cómo? Por eso es el cambio estructural de la sociedad. Claro, por eso es que deciden, claro, para afianzar, para tener un mayor potencial económico y para que puedan condensar a veces mayores posibilidades de inversiones, mayores posibilidades de estructura económica para afianzarse en el mercado. Entonces deciden llevar este proceso de fusión. El proceso de fusión es cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva sociedad. Vamos a suponer que tenemos dos sociedades de responsabilidad limitada
Entonces, estas dos sociedades de responsabilidad limitada se disuelven, no se liquidan cada una de ellas y se fusionan para conformar una sola. Para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a la otra u otras que sin liquidarse son disueltas. Entonces, también el otro caso de que se puede producir la escisión es cuando una sociedad constituida no se disuelve, se disuelve en ella y incorporan otras sociedades, que sin liquidarse se incorporan. Entonces, acá puede darse estos dos fenómenos, fusión y escisión. Entonces la ley contempla en un mismo régimen las dos modalidades de fusión. Es decir, por un lado, la creación de una nueva sociedad por dos o más sociedades que a tal efecto se disuelven y sin liquidarse, se disuelven estas sociedades, no se liquidan y conforman una nueva estructura social. O por otra, la ley también regula en esta norma como fusión por absorción, por lo cual una sociedad ya existente incorpora a una o más sociedades que del mismo modo se disuelve y tampoco se liquida. Entonces, pueden darse estos dos fenómenos que establece el esquema jurídico de este régimen a través de estos institutos para llevar a cabo este proceso de fusión y escisión como uno de los fenómenos jurídicos de alternativa que da en el régimen de la sociedad. El régimen de la sociedad, en general, se asienta sobre una base fundamental que es la conservación de la empresa. Lo que la sociedad busca es que siempre las sociedades consoliden sus estrategias y que en ella no se pierda el gran interés económico, social que representa detrás de ella desde el punto de vista económico, que es la empresa. Entonces, el perfil que dispone en el sistema normativo de nuestro ordenamiento es buscar la constante preservación de la empresa. Y este principio de la preservación de la empresa se ha notado mucho más a partir de la unificación del Código Civil y Comercial, que justamente perfila en nuestro ordenamiento de la Ley General de Sociedades justamente la consolidación de buscar siempre las posibilidades desde lo jurídico para que la sociedad pueda continuar siempre y siendo el motor de fuente de producción, fuente del comercio, fuente de la inserción laboral también, que cumple otra de las finalidades de gran relevancia, porque la sociedad no solamente impacta en el mercado económico, es decir, en el mercado de consumo, en el mercado de capital como inversiones, en el mercado de las producciones, en el mercado de la comercialización de los negocios, sino que impacta en otro mercado muy importante que es el mercado laboral, porque siempre es generadora de trabajos, de puestos laborales, que justamente lo que se busca es mover un poco todo ese proceso económico-laboral que tiene el país. Para que se lleve adelante este proceso de fusión, de escisión, también vemos que la ley enmarca los requisitos que deben darse para que se produzca estos efectos del Instituto de la Fusión, que exige el cumplimiento que impone la ley para que podamos llevar a cabo ya sea la fusión o la escisión de acuerdo a las circunstancias o situaciones en que se presenten la decisión que adopten hacer los socios en las respectivas sociedades. En primer lugar, vemos que en la norma, el artículo 83, que fija estos requisitos, hablan del compromiso previo de fusión. El compromiso previo de fusión otorgado por los representantes de la sociedad. Eso es el primer paso
fundamental que vamos a ver. De aquí entonces vamos que en ese acuerdo que tiene esa naturaleza de lo que es el acto constitutivo, digamos, de la conformación del acuerdo o convenio o contrato que se va a formalizar, es la exposición de los motivos y de las finalidades de la función, es decir, cuáles son las razones por las cuales se va a llevar a cabo ese proceso de fusión. Obviamente que también, así como vimos en el requisito que se exige para la transformación, como ya le dije, también es válido para en este caso, es que se debe conocer para este proceso de transformación, así como fue en el proceso de transformación de la sociedad, aquí vemos también en la fusión o escisión, es conocer el estado económico, financiero, particularmente financiero de la sociedad, para saber en qué situación se encuentra el activo, el pasivo, como estado contable de la sociedad. Y para ello se requiere lo que es el balance. También se requiere el balance. Los balances especiales de fusión de cada sociedad, preparados por sus administradores, con informe de los síndicos, en su caso, cerrado en una misma fecha que no será anterior a los 3 meses firmados del compromiso, las confecciones sobre bases homogéneas y criterios de evaluación idénticos. La relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas, acciones, también debe formalizarse el proyecto de contrato de estatuto para la nueva sociedad o de modificaciones del contrato del estatuto de la sociedad que absorben según el caso. También deberá establecerse como otro de los requisitos que deberá cumplirse son la limitación que las sociedades convengan en la respectiva administración de sus negocios, las garantías que establezcan para el cumplimiento de una actividad normal en su gestión. Y vemos que también en ella otro requisito es contar, como de igual manera lo vimos en la transformación, es la resolución social, la aprobación del compromiso previo de fusión y de los balances especiales para la sociedad participante de la fusión, con los requisitos necesarios para la modificación del contrato, del estatuto, y esas copias quedarán entonces en la sede social del compromiso previo y del informe del síndico en su caso, a disposición de los socios o accionistas, con no menos de 15 días de anticipación. Y también otro de los requisitos, como de igual manera que le señalé para la transformación, es el de la publicidad. La publicidad también como requisito por el término de los 3 días, de un aviso en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción de cada sociedad y uno de los diarios de mayor circulación. En esa publicidad, como vimos ya que tiene relevancia para los actos y negocios del tráfico del comercio, vemos que en ella debe estar expresada, en esa publicación, las razones sociales o denominación, las sedes sociales y los datos de inscripción en el registro público, el capital de la nueva sociedad o el importe del aumento de capital social, la evaluación del activo, del pasivo de la sociedad fusionante, con indicación de la fecha en que se refiere, la razón social o denominación, la fecha del compromiso previo de fusión, de los acreedores como oposición dentro de 15 días desde la última publicación del aviso, los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión, es decir, establece un régimen particular, medio muy semejante a lo que vimos para la transferencia del Fondo de Comercio. La oposición, en este caso, no va a impedir la prosecución de las operaciones de la fusión,
pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta 20 días después del vencimiento del plazo antes indicado para que se ejerza esta oposición, a fin de que los oponentes que no fueren desinteresados o debidamente garantizados por la fusión puedan obtener el embargo judicial respecto a los créditos que ellos mantienen con la anterior sociedad que ha entrado en este proceso de fusión o de escisión. Es decir, en este sentido, la norma de este régimen de fusión y escisión establece un régimen semejante, digamos, a lo que ya hemos visto que prevé el régimen legal de la transferencia al Fondo de Comercio. Y luego después, otro requisito, cumplido con todos estos pasos, viene el acuerdo definitivo de la fusión, que están otorgados por los representantes de los socios, una vez cumplido con todos los requisitos anteriores. En ese acuerdo definitivo, obviamente, que debe estar la resolución social aprobatoria de la fusión, porque es la base fundamental que los socios tengan expresada la voluntad de la fusión. La nómina de los socios que ejercen el derecho también de receso, aquellos que deciden apartarse de la sociedad, el capital que representa en cada sociedad, porque es fundamental saber cuál es el capital social que tenían, ya que recordemos que el capital es el núcleo, como le dije, central en las sociedades. La nómina de los acreedores que, habiéndose opuesto, hubiesen sido garantizados y que lo hubieran obtenido los embargos judiciales en caso de que hayan ejercido esta oposición como acreedores. Y luego su inscripción del acuerdo definitivo de su fusión en el registro. De esta manera, entonces, vemos que la escisión va a producir estos efectos en razón a los efectos que la norma jurídica establece. En estas particularidades, vamos a ver en el artículo 88 que la ley 19.550 establece los alcances respecto a uno de los procesos en que se lleva a cabo esta conformación de sociedades que sin que se produzca el efecto liquidatorio y disolviéndose pueden producir esta fusión o esta escisión. La escisión es la absorción. Absorción es el mecanismo por el cual una sociedad va a incorporar otra sociedad u otras sociedades, una o dos o más sociedades, de acuerdo a la decisión y de las decisiones que hayan adoptado los socios respectivos de estas sociedades. En el artículo 88 hay escisión. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ella en la creación de una nueva sociedad. Esa es una de las alternativas que la norma abre respecto a la escisión. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas, o también una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Aquí vemos que en esta norma, el artículo 88, este requisito también en lo que respecta a la escisión, se exige el cumplimiento de ciertos requisitos que menciona el artículo 88. En primer lugar, es la resolución social aprobatoria de la escisión, tanto del contrato o del estatuto de la escisionaria, de la reforma del contrato y del estatuto de la escidente en sus casos. También se requiere del balance especial
al efecto para conocer cuál es el estado financiero de la sociedad, tanto el activo, el pasivo, con que cuenta para llevar a cabo este proceso según las alternativas que en la primera parte de la norma, el artículo 88, se menciona para producir el efecto de la decisión. También vemos la resolución social aprobatoria, que incluirá las atribuciones de las partes como socios o acciones de la sociedad. También la publicación de un aviso por el término de 3 días en el diario de publicación legal y que corresponda a la sede social de la sociedad escindente y de uno de los diarios de mayor circulación en la República, y la norma especifica también, como hemos visto en los otros casos, tanto de la transformación como de la fusión, que esa publicación es justamente primero para dar publicación y publicidad de un acto tan trascendental como es este proceso, a la que la sociedad debe tener conocimiento, es decir, la comunidad, pero particularmente para el ejercicio de oposición de los terceros ante la situación en que se encuentre en este proceso una sociedad. Por eso en esa publicación que se requiere como requisito ineludible que debe cumplirse, debe contener la razón social y denominación de la sede social, los datos de inscripción en el registro, la evaluación del activo y pasivo de la sociedad, indicando la fecha en que se refiere, la evaluación del activo y pasivo que componen el patrimonio destinado a la nueva sociedad, la razón social denominación del tipo y domicilio que tendrá la sociedad accionaria. Los acreedores tendrán derecho también a la oposición de acuerdo al régimen de fusión. Vemos que en ella también opera la oposición. También tiene un mecanismo esta oposición de acreedores, de la misma manera que tiene la fusión y de la que analógicamente nosotros hemos visto cuando se abordó la temática de la transformación, de la transferencia del Fondo de Comercio. Y también la norma establece que vencido los plazos correspondientes al derecho de receso, de oposición y embargos de acreedores, se otorgarán los instrumentos de constitución de la sociedad escisionaria y de la modificación de la sociedad escindente y su inscripción conforme al artículo 84. De esta manera, entonces, tenemos estos procesos que tienen una gran relevancia, importancia en nuestro régimen de sociedad, en la que permite de qué manera las sociedades toman una dinámica y permiten afianzarse dentro de los mercados de competitividad. Así que la transformación, la fusión, la decisión, a veces siempre responden justamente a la necesidad de estrategia económica. Recordemos que la dinámica hoy del mercado es muy multiplicador en sus exigencias, particularmente con los aportes de la tecnología, con la necesidad de la amplitud que tienen los mercados, que hoy tanto los mercados no solamente de consumo, sino recordemos que así como hay una amplitud en el mercado de consumo, que es la que nosotros como consumidores o usuarios palpamos de cerca, digamos, la realidad en la que nos estamos inmersos, por productos, por bienes, por calidades, por innovaciones tecnológicas o de aportes de ciencia que cada vez tienen más. Entonces eso también hace que en cada uno de los mercados donde hayan inserciones de sociedades, inserciones de la empresa económica, también se sienten en la necesidad de ir adecuándose a estos cambios. Y por eso es que se requiere que tanto la transformación, la fusión, la decisión, a veces respondan a estrategias económicas, pero recordemos que todas estrategias económicas que puedan hacerse desde las empresas requieren siempre del soporte
soporte jurídico. Y el soporte jurídico justamente está puesta en las sociedades, es decir, en todas estas alternativas societarias o aún no tan societarias que las leyes regulan, a lo que permiten que las personas en sus calidades de socios o inversores encuentren el respaldo jurídico para que puedan insertarse, digamos, con mayor tranquilidad y poder saber cuál es el horizonte que le tienen trazado en sus objetivos o propósitos que tienen puesta detrás de las sociedades. Bueno, la unidad que continúa, vamos a ver acá que está específicamente relacionado con lo que conforman las sociedades. Es decir, aquí vamos a entrar particularmente en el régimen de los tipos de sociedades de que se trata. ¿Sí? Los aspectos sobresalientes que tengan cada uno de los tipos de las sociedades. Recordemos que en este esquema jurídico que regula nuestra ley, el régimen de la 19550, vemos que sigue un esquema legal de lo que está sentado sobre la base de la clasificación de las sociedades. Ese modelo de clasificación de sociedades, donde es en una categorización o agrupamiento en tres grandes grupos. Y donde esos tres grupos que vimos, que tienen la estructura de la clasificación desarrollada por la doctrina y recepcionada desde el punto de vista legal, es lo que confluye en de qué manera está reconocida cada uno de los tipos previstos en la ley, que debe ser adoptada al momento de su constitución y que deben mantenerse durante toda la vida de la sociedad. Es decir, que no solamente la sociedad debe cumplir como un acto de formalidad su constitución, sino que debe mantenerse durante toda la actividad que desarrolla y de la que necesariamente debe siempre estar bajo el régimen jurídico adoptado por los socios para su conformación social y para su mantenimiento en esa calidad del reconocimiento que le impone la ley en el artículo 2, que es la calidad de sujeto de derecho y que le inviste de esa particularidad que hemos visto como persona jurídica privada, que es la personalidad legal, es decir, la personalidad jurídica que impuesta le está en función a la ley. En ese esquema de clasificación de las sociedades encontramos estos tres diseños de grupos. Tenemos por un lado las sociedades de persona o de interés, tenemos una sociedad intermedia, que es la sociedad mixta, y tenemos el otro corte de sociedad agrupada, que es el del capital o de acción. En estos perfiles se marcan las fisonomías, digamos, como notas que caracterizan a cada uno de estas categorías o grupos de sociedades. Obviamente destacamos que en las sociedades, en cualquier estructura social, tienen dos componentes fundamentales y centrales. ¿Cuáles son los dos componentes que tiene una sociedad? Son el socio y el capital. Esos son los dos componentes centrales que contiene a las sociedades en general, sin tener esta distinción de la que vamos a ver, cómo se agrupan en estas tres categorías o grupos. Esos dos componentes vamos a ver que tendrán mayor relevancia en determinadas sociedades o grupos de sociedades que en otras. Por ejemplo, cuando hablamos de las sociedades de persona o de interés,
¿A qué nos referimos? A las sociedades donde predomina más o tiene mayor relevancia en su composición de esta sociedad en lo que respecta al socio. Es decir, que en estas sociedades de persona o de interés predomina el elemento de la persona. Porque son sociedades con esquemas jurídicos que están destinadas a empresas o a unidades económicas, productivas o de inversión, de pequeñas inversiones económicas. ¿Sí? Es decir, son siempre pequeñas unidades económicas sobre las cuales se constituyen este grupo de sociedades de persona o de interés. Y de allí entonces la relevancia que toma justamente el elemento de la persona en la del socio. Generalmente estas sociedades de persona son sociedades que allí vamos a ver que como son de pequeñas inversiones, generalmente sociedades de pyme, vamos a encontrar de que el número de socios obviamente no son un número importante en esa pluralidad de socios con cuales se deben conformar estas sociedades. Entonces, generalmente son sociedades que están conformadas por 2 o 3 socios como máximo. Hay lazos de vínculos muy personales que los vinculan, por ahí lazos familiares, lazos de amistades, de generaciones que han sabido consolidarse en el tiempo a través de ese vínculo personal que es lo que impone la relevancia en la sociedad y que los mantienen unidos en esa inversión que llevan adelante. Por eso son sociedades de pequeñas inversiones que están destinadas a una competitividad en el mercado, a veces no muy expansiva, justamente por estas cualidades que presentan y a los fines de adecuarse a ese contexto económico de inversión que tienen, entonces como son sociedades de esas características, tiene una gran preponderancia estas sociedades de persona o de interés, el elemento de la persona del socio. Luego en este otro grupo de sociedades, que son sociedades mixtas, como su denominación lo indica, ya el componente se conjuga en su relevancia entre la del elemento personal del socio y la del elemento del capital. Por eso se denominan sociedades mixtas. Y donde nuestro ordenamiento jurídico tiene una sola sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Allí confluyen un poco más relevante, donde sopesa ya el elemento que compone los socios. Fíjense que vamos a ver allí que es la única sociedad que la ley enmarca un máximo de 50 socios que puedan tener. En las otras sociedades no tenemos un máximo, sino que todos parten o por la conformación de una pluralidad de socios, que es la mayoría de todas estas sociedades, y la sociedad unipersonal, que solamente se puede adoptar en la tipología societaria como sociedad unipersonal conformada por un socio, que es la sociedad anónima, es decir, la sociedad de la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Después, todas las otras sociedades deben estar constituidas por esa pluralidad de socios que es exigida. Y en esta sociedad de responsabilidad limitada que está dentro de la mixta, digamos, confluyen esta composición de relevancia, el elemento del socio, pero también la injerencia
del capital, donde permite generalmente conformar por un número hasta de 50 socios como máximo. Una SRL puede tener 10, 20, 5, 4, de acuerdo al número del interés inversionista que hagan las personas para la conformación social y para asumir ese estatus de socio que le permite de esa manera actuar. Si bien los autores dicen, y que esto es coincidente en esa postura que adoptan muchos autores, al señalar de que si bien son sociedades mixtas, la de responsabilidad limitada, en ella sigue prevaleciendo en su gran medida las sociedades, el elemento de persona. En gran medida vemos que la mayor parte de las sociedades de responsabilidad limitada, los lazos que mantienen los que se vinculan, siguen siendo los lazos de familias a veces, núcleo de familia en ella están incorporadas, algunas otras vínculos de amistades, u otros vínculos que le permitió afianzarse en el tiempo a esos socios. Entonces, un poco vemos que constantemente sobresale, digamos, en la caracterización de esta sociedad, este elemento de la persona. Y luego después ya está la otra sociedad, la sociedad más pura en función al capital. Ahí es como se diluye un poco más la del socio, la figura del socio, y donde aparece particularmente, si bien hay algunas modalidades de sociedad de familia, como estructura que abre las sociedades de capital, pero allí prácticamente el diseño jurídico está impuesta en la relevancia del capital. Y ahí la relevancia del capital se estructura en función de las acciones. Bueno, sobre este perfil de sociedades, en esta reseña que le estoy haciendo, es donde nos vamos a ubicar para conocer los aspectos regulatorios o los aspectos del régimen instituido por la ley 19550 para las sociedades, para cada uno de los tipos de la sociedad. Vamos a comenzar por una de estas sociedades. Vamos a comenzar por las sociedades en particular o por las sociedades de persona y por las sociedades de interés. Y dentro de estas sociedades de persona o sociedades de intereses, lo que asienta y abre el diseño de la ley 19550, vamos a ver que en ella están agrupadas 3 sociedades. En ella vamos a ver particularmente lo que es la sociedad colectiva, luego viene la sociedad en comandita simple y por último la sociedad de capital e industria. Esas son las 3 sociedades que forman el componente tipológico o de tipicidad prevista por la ley para las sociedades en particular. La sociedad colectiva, la sociedad comandita simple y la sociedad de capital e industria. Esos son los 3 diseños que agrupan a esta sociedad, donde destacamos esto que recientemente les señalé, que es el elemento del socio. Estos 3 modelos son la que afianzan en el régimen jurídico para las sociedades que están destinadas a las pequeñas inversiones sociales, donde la particularidad está que el socio está en la gestión de la empresa. El socio está en la gestión de la empresa. Por eso hablamos que tiene relevancia la injerencia personal o del interés que pone el socio, porque el socio está en la empresa. Es decir, el tercero, el que se vincula, directamente se vincula con el socio. Y el socio es el que está en toda la gestión del movimiento de la sociedad, de acuerdo al tipo de sociedad que se trata. Dentro de estas 3 sociedades de persona o de interés, la colectiva, la comandita simple y la de capital e industria, vamos a ver que la ley, la que primero ubica
es a la sociedad colectiva. Es decir, es como que la sociedad colectiva, por decir en términos comunes, para que ustedes se ubiquen, la sociedad colectiva es la sociedad madre de estas tres sociedades. Es la que es el modelo, es el modelo que orienta a estas tres sociedades. Por eso, la primera regulación dentro de este esquema de las sociedades, en particular de la sociedad de personas de interés, está puesta en la colectiva. ¿Por qué? Porque es la sociedad como es el modelo de las tres. La sociedad colectiva es el modelo un poco de la que siempre la comandita simple se va a reflejar en la colectiva y la capital industria siempre se va a reflejar en la colectiva. Por eso hablamos del modelo. Es como el modelo en este esquema de estas tres sociedades. Esto les indico de esta manera sencilla y muy coloquial para que ustedes se ubiquen y entiendan cómo funciona la interrelación dentro del esquema de estas tres sociedades. Vamos a ver lo que el régimen legal, el gallo está cantando. ¿Y qué hora es ya? Mediodía, pues canta el gallo. Ya nos está avisando el gallo que tenemos que comenzar a cocinar, parece. Menos mal que usted se levanta antes, profe. Sí, sí, sí. El gallo está contento porque estará por salir el sol, capaz ya. No sé en qué lugar estará el gallo, pero es lindo escucharlo. Es parte de la naturaleza y da placer escucharlo. Bueno, vamos a ver cuál es la caracterización de la sociedad. Y ustedes van a ir notando en todos estos temas el por qué es importante saber y conocer y comprender bien qué es la tipicidad. Recuerdo otra vez de nuevo, esta insistencia que hago de saber el concepto está destinado justamente a eso, para que ustedes puedan comprender desde el comienzo de qué se trata cuando estamos hablando de todos estos modelos de sociedades que está regulado en la ley, ¿no es cierto? Porque justamente la tipicidad es lo que nos indica eso, que son normas jurídicas de orden público, obvio que no, que son normas por ser de orden público que no pueden ser derogadas por las partes. Nosotros no podemos ir con cualquier esquema jurídico y decir tenemos una sociedad colectiva o tenemos una SRL, porque no la vamos a tener, sino si no seguimos el modelo que nos indica la tipicidad. Porque justamente son normas de orden público que no pueden ser dejadas por las partes en un acuerdo. Es decir, son normas que prevalecerán siempre por el alcance normativo de nuestro sistema de ley, de qué manera se lo clasifican y se determinan las leyes. Esto es lo que hace la importancia de una norma de orden público. Y les decía yo hoy cuando dábamos el concepto de tipicidad, es justamente ese conjunto de normas jurídicas de orden público que regulan o establecen la organización, funcionamiento y responsabilidad. Estos son los tres pilares en los que está sentada la sociedad. Y fíjense cómo ya se nota esto de lo que yo les decía. El artículo 125 que nos habla de la sociedad colectiva ya nos dice esto. Los socios contraen responsabilidad. Miren cómo ya es importante entender bien qué es la tipicidad, porque es el núcleo societario. Ya el artículo 125, ya lo primero que nos dice es sobre la responsabilidad del socio, de qué manera actúa ese socio cuando está en esta sociedad. Los socios contraen de responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. El pacto en contrario no es oponible a tercero. Entonces aquí vemos que el artículo 125 nos brinda los elementos tipificantes de la sociedad colectiva. La principal característica de esta sociedad es la responsabilidad solidaria, ilimitada, subsidiaria de sus socios, con relación a las deudas sociales. La responsabilidad, ¿por qué es solidaria?
Vamos a ver un poco a qué se refiere cuando la ley nos habla de esto. La responsabilidad es solidaria porque cualquiera de los socios, recordemos como son sociedades, como yo les decía, de pequeños socios, 3 es multitud en una sociedad colectiva. Son sociedades que a veces no pasan de 3 socios. A veces tienen 2, a veces tienen 3, 4, 5, y es muchísimo ya una sociedad colectiva. No, es difícil que podamos encontrar sociedades colectivas con un número importante de socios porque la inversión son pequeñas. Entonces, generalmente son sociedades que tienen a veces 2 o 3 socios. Por eso les decía de que en estas sociedades la gestión está muy manejada, muy gestionada por el socio. Ahí vamos a ver que el socio, el que se va al banco, por decir, es el que atiende el negocio, si es un negocio de actividad económica de consumo, el socio es el que va a ver las ofertas para las materias primas, el socio es la que se vincula permanente, es decir, al socio lo vemos presente en todo el manejo del giro económico que tenga la sociedad. ¿Por qué? Porque son tan pequeños, esa inversión tan pequeña, esa unidad económica, que el socio hace del que maneja la administración, hace del empleado, hace el que va a comprar la materia prima, hace el que lleva y despacha la mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy puesto lo personal en el manejo económico de la sociedad. Por eso su responsabilidad en esa pequeña unidad económica es solidaria. Porque cualquiera de los socios responden por la totalidad de las deudas. Porque como son 2 o 3 socios, cualquiera de ellos responde. Teniendo derecho a exigir el reintegro proporcional a los restantes miembros de acuerdo a lo que disponga el contrato social. Es decir, si por la deuda social vienen y me reclaman a mí en mi calidad de socio, bueno, yo estoy obligado, porque no es sociedad solidaria. Necesariamente no puedo decir, no, vayan primero contra Pedro, contra Juan. No, yo voy a responder. Ahora, lo que sí yo después tengo es para exigirle a mis otros socios que me den la proporción en función de lo que yo pagué, por decirlo así, en relación a la calidad de esa responsabilidad social. La responsabilidad es limitada. ¿Por qué? Porque los socios asumen el compromiso de las deudas sociales con la totalidad de sus respectivos patrimonios. Profe, Por eso ¿sí? ¿Cuentan con el beneficio de exclusión o Espera no? un ratito, vamos por partes. La responsabilidad es ilimitada porque los socios asumen el compromiso de las deudas sociales con la de su patrimonio. Entonces yo, si no alcanza lo que tiene la sociedad, tengo que poner con mi patrimonio. Tengo que poner la solvencia de la sociedad en función de mi patrimonio. Y por último, la responsabilidad es subsidiaria. ¿Por qué? Porque los socios cuentan con el derecho a la ejecución. ¿Qué quiere decir el derecho a la ejecución? Que en el caso de que me inicien una demanda, en mi calidad de socio, por la responsabilidad solidaria y limitada que tengo en la sociedad, sí, está todo bien. Yo soy el que voy a responder por el esquema de responsabilidad que tiene la sociedad. Pero yo tengo el derecho a la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tienen que ir contra los bienes de la sociedad. Es decir, primero tienen que ejecutar los bienes de la sociedad. Respondemos que la sociedad, como persona jurídica privada, de la que nosotros sabemos, ¿qué es? Es un sujeto de derecho. Y como sujeto de derecho, como persona jurídica de lo que lo es, al igual que las personas humanas, tienen un atributo, como el nombre, el domicilio y el patrimonio. El patrimonio, que es el conjunto de los bienes, de las cosas, de valor económico,
de las personas, tanto humanas como jurídicas, son la garantía como prenda común de garantía de los acreedores. Por lo tanto, cuando existe una deuda, tienen que ir contra la ejecución del patrimonio. En este caso, por ser una responsabilidad que está sustentada en lo subsidiario, quiere decir que va a tener el derecho a la ejecución. Quiere decir que previamente a venir contra el socio o los socios, el acreedor que inició la ejecución, la demanda, deberá ir contra el patrimonio de la sociedad. En caso que ese patrimonio social no tenga la solvencia económica para responder sobre el reclamo de la deuda, recién podrá venir, digamos así, contra el patrimonio del socio. Estos son los rasgos, entonces, tipificantes de este elemento personal que les mencionaba y de injerencia que va a tomar el socio y de qué manera se va a distribuir justamente su régimen de la responsabilidad social. También en este régimen de la sociedad, en el artículo 126, habla sobre la denominación. Recuerden ustedes que la denominación social es justamente lo que permite darle identidad a la sociedad en su calidad de sujeto de derecho, en calidad de persona jurídica que lo es, entonces debe tener su identidad. Es decir, es lo que permite ubicar a la sociedad en el contexto de sus negocios, en el mercado donde opera, económico, de capital, de inversión, de consumo, lo que fuera. Pero particularmente la denominación, ¿cuál es la importancia fundamental de, más allá de la identidad de la sociedad, que es un aspecto fundamental como atributo de la persona jurídica privada en este caso? ¿Cuál es? Es la que permite que los terceros, los que se relacionan con la sociedad, sepan con qué sociedad se vinculan. Y justamente para que puedan ejercer su oponibilidad o no en función del tipo de sociedad de que se trata. De ella entonces que este artículo 126 establece que la denominación social se integra siempre con la palabra sociedad colectiva o su abreviatura, y si actúa con una razón social, se formará con el nombre o de algunos de los socios, en cuyo caso deberá adicionar el aditamiento y compañía. Se puede advertir entonces que el nombre social puede estar integrado con una razón social o con la denominación social. Si se utiliza una denominación social, se podrá integrar con un nombre de fantasía o con el nombre de alguno de los socios. En cambio, si se recurre a una razón social, debe formar imperativamente con el nombre de alguno o de varios de ellos y más con la denominación de compañía. Pero de ningún modo se puede integrar con el nombre de terceras personas. Siempre la composición de esta denominación en la razón social va a tener la vinculación, en caso que se adopten los nombres, debe tener el nombre de los socios. ¿Por qué eso? Y tiene una razón de ser en función de lo que estamos viendo. Primero, por el elemento calificante en la cual se encuentra ubicado esta sociedad colectiva, por ser una sociedad donde prevalece la condición de la calidad del socio y donde toda la gestión está manejada por el socio de manera exclusiva y excluyente en todo el momento. Y sobre todo por esta cuestión que vimos en la particularidad que tiene la responsabilidad de este esquema de responsabilidad solidaria, ilimitada, subsidiaria. Y de allí entonces viene esta importancia para que los terceros que se vinculan con la sociedad conozcan de antemano
que los que están en la denominación son los que están detrás de la sociedad. Y saben que en función a eso está el esquema de la responsabilidad que tiene el socio de todas las operaciones, de todos los negocios que formalizan con esos terceros. En toda sociedad, como parte de su organización, recordemos que cuando vimos el artículo 1 de la ley, uno de los elementos esenciales o presupuestarios es la organización. Cuando hablamos de este componente de la organización en el régimen de las sociedades, no solamente lo miramos desde esa perspectiva económica, que es la empresa. Recordemos que la empresa contiene lo que es su núcleo, su célula de nacimiento o de vida o de vitalidad, que es la organización. La organización de los factores de la producción, capital, materia prima, tecnología, recursos humanos, etc. Bueno. Sino que también detrás o como parte del componente de la estructura para la funcionalidad de la sociedad, están sus órganos que son parte de una organización interna. Recordemos que el régimen de las sociedades, el régimen de las personas jurídicas privadas, nuestro ordenamiento jurídico, actúan a través de órganos, ¿no? Y justamente los órganos son las que van a estar establecidas en función a lo que dispone la ley, la que establece el acto constitutivo, de la que dispone el estatuto, sus respectivos órganos. Y la estructura del funcionamiento, tenemos una estructura de administración, tenemos una estructura de gobierno y tenemos una estructura de control de las sociedades, particularmente el órgano de control de las sociedades es la que controla, monitorea cómo es llevada la gestión por parte del órgano de administración, y en cabeza de ella está todo el manejo de gestión administrativa de una sociedad, y también en cabeza del órgano de administración que está la representación de la sociedad, que es la que se vinculan con el mundo externo, es la que mantiene las relaciones jurídicas en vinculación con los terceros. De ahí entonces que en la norma, el artículo 127, establece sobre la administración, donde dispone que el contrato regulará el régimen de administración, en su defecto administrarán cualquiera de los socios indistintamente. Es decir, que deja abierta la norma para que la sociedad colectiva organice su administración. En caso que no hay mención en el acto constitutivo, en el estatuto, en la regulación del régimen de administración, cualquiera de los socios pueden administrar. Y obviamente que esto se permite por lo que ya le he señalado, de que como se trata de una sociedad de interés o de personas, donde son sociedades con pequeños números de socios, no más de 2, no más de 3, su perfil de funcionamiento y de gestión, entonces hace de que el socio esté muy metido en el manejo de la sociedad. Y de allí entonces dispone que el contrato social es la que deberá regular el régimen de administración, o en su caso de silencio, cualquiera de los socios administran y representan a la sociedad. Para adquirir la calidad de administrador, vemos que la norma nos señala que no se requiere ser socio de la sociedad, el artículo 129, y son designados por la mayoría absoluta del capital. También vemos que los socios son los que se desempeñan como administradores y representantes de la sociedad colectiva a raíz de su responsabilidad agravada que asumen y de las simples estructuras internas que tienen generalmente esta sociedad. Vemos que la administración, en función de este artículo 128, habla que la administración es indistinta. Si se encargara la administración a varios socios sin determinar sus funciones, ni expresar que el uno no podrá obrar sin el otro,
se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier acto de administración. Y también la norma habla de la administración conjunta. Si se ha estipulado que nada puede hacer el uno sin el otro, ninguno puede obrar individualmente, aun en el caso en que el coadministrador se hallare en la imposibilidad de actuar. Entonces vemos que si la administración está a cargo de varios miembros, sin especificarse en el acto constitutivo o en el estatuto las funciones de cada uno, vemos que la norma hace presumir que la actividad en la gestión o tarea o función que lleva a los socios en la administración se realizará en forma indistinta, es decir, que cualquiera puede llevar cualquiera de la gestión. Cuando la administración se desempeña en forma conjunta, quiere decir que todos deben actuar, ninguno de los socios pueden actuar cuando la administración es conjunta de manera individual, aún en el supuesto en que el coadministrador no se encuentre imposibilitado de actuar. Y luego también vemos de que si bien en este esquema de estas sociedades de personas, la ley no hace mención de lo que es el órgano de la fiscalización. Pero vemos que la fiscalización de las sociedades estarán a cargo siempre de los mismos socios, ya que justamente por esta particularidad de la injerencia personal que tiene, vemos que la fiscalización va a estar en manos de los mismos socios, conforme a lo que está dispuesto en el artículo 55 de la ley, prescindiéndose de la sindicatura, ¿no es cierto? Entonces vemos de que en ese caso la fiscalización, la ley no exige, digamos, ninguna estructura de organización y permite justamente que cualquiera de los socios o los socios en general son las que asuman la fiscalización. Por eso en este artículo 55 dicen, los socios pueden examinar los libros y papeles sociales, recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. Se aplica esta norma para este tipo de sociedad. Exclusiones, salvo pacto en contrario, el contralor individual de los socios no pueden ser ejercida en las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, esto ya es para otro tipo de sociedad. Pero en principio se aplica lo que es la primera parte de esta norma jurídica, que es la que permite de que por las características y cualidades que presenta el tipo societario de la sociedad colectiva, el socio es el que realiza también el contralor social. También vemos de que en el artículo 129, el administrador, socio o no, aún designado en el contrato social, puede ser removido por decisiones de mayoría en cualquier tipo sin invocación de causa, salvo pacto en contrario. Acá entonces vemos que el administrador, sea socio o no, aún designado en el contrato, solo puede ser removido por las decisiones de la mayoría en cualquier momento sin necesidad de invocarse las causas. Recuerden ustedes que cuando veíamos la resolución parcial, cuando tratábamos que era justamente la desvinculación del socio de la sociedad, se requería justa causa. Pero aquí vemos que en particular la norma dice la remoción de los socios viene por la decisión de la mayoría en cualquier momento sin necesidad de invocar la justa causa que se requiere en el artículo 59 cuando se trata de la resolución parcial de la sociedad. Ahora bien, si el contrato social exige justa causa y el administrador se niega a la existencia de aquella, con voz pero sin voto en la deliberación respectiva, conserva ese cargo hasta que venga o se promueva judicialmente su apartamiento. Y aquí entonces vemos
que en este régimen de las sociedades vamos a ver de que también, entre otros de los casos, se prohíben los actos de competencia, y en esto tiene una gran importancia lo que respecta al acto de competencia, porque justamente como la trazabilidad de este esquema societario de modelo está impuesto justamente en un esquema legal donde la injerencia del socio es de un número tan pequeño de números, de 2 o 3 socios, hace de que si un socio entra en competencia en la misma actividad económica que desarrolla la sociedad que la que forma parte, por fuera de la sociedad, le está pudiendo crear un perjuicio económico a la sociedad. Por eso el artículo 133 dice: un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importe competir con la sociedad, salvo consentimiento expreso y unánime de los consocios. Es decir, que el socio no puede desarrollar por fuera de la sociedad, ya sea conformando otra sociedad o de manera individual desarrollando la misma actividad económica que hace la sociedad. Si yo formo parte de una sociedad que fabrica zapatos, no puedo en competencia con esa sociedad, por otro lado, salir a fabricar zapatos o formar parte de una sociedad que fabrica zapatos. Lo que podré sí hacer una actividad conexa a la actividad de producir zapatos. Si soy parte de la sociedad que fabrica zapatos, puedo tener por fuera de la sociedad un negocio de venta de zapatos, porque vendo el producto que esta sociedad a la que formo parte produce los zapatos, pero no puedo en competencia con esa sociedad paralelamente participar de otra sociedad que también fabrican zapatos. La violación de esta prohibición autoriza la exclusión del socio y la incorporación de los beneficios obtenidos del resarcimiento de los daños. Obviamente, porque como son sociedades muy pequeñas en sus unidades económicas de producción, de inversión, cualquier desarrollo en competencia que haga un socio le va a significar un perjuicio. Entonces de allí, entonces viene la importancia de que esas sociedades tengan esta modalidad de forma de prohibición a poder realizar cualquier actos que sean compatibles con la actividad que desarrolla la sociedad. Vemos también de que en este caso vamos a ver que las sociedades, tanto las remociones de los socios, también en lo que respecta a la renuncia de los socios que se encuentran establecidos por la ley, en el artículo 130 dice: el administrador, aunque fuera socio, puede renunciar en cualquier tiempo, salvo pacto en contrario. También establece respecto al gobierno de la sociedad, en el artículo 131, dice que toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario. Las resoluciones, dice, las demás resoluciones sociales se adoptarán por mayoría. Es decir, que vemos que en este régimen de las sociedades colectivas se establece que las resoluciones que adopta el órgano de gobierno, si bien la ley no establece en particular un órgano de gobierno marcado, como tenemos en el régimen de las sociedades anónimas que está en cabeza de la asamblea, aquí vemos que el gobierno de la sociedad está a cargo de la reunión de socios. Esa es la particularidad que contiene, en donde se toman las deliberaciones y donde se adopten las medidas pertinentes o las decisiones que adopte la sociedad. Entonces, el gobierno de la sociedad está a cargo de la reunión de socios, que toman las decisiones sobre las bases de las mayorías absolutas de capital, salvo que el estatuto establezca con
las mayorías calificadas que se requieran. Bueno, estimados alumnos, alumnas, hasta aquí llegamos. Nos vemos el día viernes. Mañana jueves, mañana es jueves, sí. Mañana jueves, en el transcurso del día, vamos a ir viendo la situación de los alumnos que van a rendir el parcial, en función a los temas que hemos visto para el día viernes. Profe, ¿puede repetir una vez más el concepto de tipicidad? Tipicidad es el conjunto de normas jurídicas de orden público que regulan o establece la estructura de la organización, funcionamiento y responsabilidad de las sociedades. Profe. Gracias. Bueno. Profe. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Bueno, se cortó por hacer la conexión. Bueno, nos estamos viendo entonces en el día del viernes particularmente y del día de mañana para ver quiénes son los que van a rendir. Profesor, disculpe,